Ah, vale, sí, continue. Vale, muy bien. Bueno, pues buenas noches y muchas gracias por estar aquí. Soy Estefanía Farias, la directora de Ediciones Erradícame, y hoy estamos aquí para hablar de los dos primeros libros de Fernando Morote, Poesía metalmecánica y Los quehaceres de un zángano. Realmente estos dos libros son la historia, o sea, uno de ellos, Los quehaceres de un zángano, es la historia del autor de Poesía metalmecánica. Poesía metalmecánica se publicó en 1994 por primera vez, mientras que el zángano aparece en el 2008. Ambos se publican en Lima y son reeditados, Poesía metalmecánica en el 2017 y el zángano en el 2018. Cuando tenemos delante el texto de Poesía metalmecánica, lo que vamos a encontrar son una serie de textos breves. Como dice el autor, esto no es poesía. Son una serie de textos breves, unos balazos directos al cerebro. Algunos de ellos, o sea, yo por ejemplo, hay algunos de ellos solamente para ver lo que es poesía metalmecánica, voy a leer un poema, nada más. Papá y mamá, ¿qué es el hombre? Un pedazo de carne. ¿Qué es la mujer? Otro pedazo de carne. ¿Qué es el amor? Carne montada. Nada más, nada más. Eso es un resumen del concepto de este tipo de poesía de Fernando Morote. En este poemario habla de todo. Tiene una zona que son los poemas a mí mismo, los poemas al amor, los poemas dedicados a los artistas, a la inteligencia, a la industria, a la vida. Son secciones un poco extrañas para un poemario, pero eso es poesía metalmecánica. El zángano, sin embargo, es una novela, pero es la novela en la que el autor lo divide en dos partes. Esas dos partes son un inventario personal, donde nos va viendo, nos construye una especie de mapa de cómo fue la evolución de este escritor, cómo fue pasando por distintos conflictos que le fueron dando la personalidad que tiene ahora, cómo es el autor de este libro, de esta Poesía metalmecánica, cómo fue naciendo. Entre esta parte del inventario personal está hecho a través de una serie de textos, un texto base, que son anécdotas, historias desde el niño, el adolescente, cuando va madurando. Nos hablan de su relación con el sexo, con las drogas, con la familia, con el enfrentarse al qué voy a hacer con mi vida, qué quiero ser. El gran problema de Federico, que es el protagonista, es el llegar a ser un abogado, una figura socialmente aceptada, perfecto porque viene de una familia de ese tipo, pero él no quiere, él rechaza todo eso. Federico es otra cosa. Poco a poco se da cuenta que lo que él quiere ser es escritor. Y también acaba, en ese recorrido vital, acaba superando su parte caótica, acaba abandonando las drogas y acaba transformándose. Pero toda esa transformación la vemos, todo ese caos de su cerebro y toda esa transformación lo vamos viendo por la estructura de esta primera parte, que son el texto base más relatos y poemas. Todo está mezclado. Entonces, conforme vas leyendo los capítulos, te van asaltando distintos formatos, distintos tipos de textos, y tu cabeza va entendiendo cómo funciona la cabeza de este protagonista. La segunda parte del libro se llama Hasta que el matrimonio nos separe y está hecho a base de fragmentos de un diario y cartas. En esta parte nos vamos a encontrar, el escritor ya está hablando, el escritor ya ha publicado su libro, está peleando con esa publicación. Metalmecánica ya ha visto la luz y Metalmecánica se va a convertir en la ansia del Olimpo, el llegar a ser un escritor famoso y reconocido y lo que esperan todos con el primer libro, y el enfrentar la realidad y darse cuenta que esto no es así. Uno escribe para sí mismo, uno escribe porque quiere escribir, pero
el Olimpo no llega así como así. Entonces, aquí viene la frustración, el ya no quiero escribir nunca más, y luego el darse cuenta que no tiene nada que ver, que cada uno elige lo que quiere ser y él lo que quiere ser es esto, quiere dedicarse a escribir. Entonces, eso es el zángano y metalmecánica. Y ahora Fernando Morote va a leer unos fragmentos para que veamos un poco lo que he querido más o menos explicar. Y aquí está. El primer texto está aquí. Vale, vamos a compartir pantalla para que Fernando pueda leer. Son fragmentos de los quehaceres de un zángano, ¿verdad? Sí, espera que te lo suba de tamaño. Bien. Sí, son fragmentos de los quehaceres de un zángano. Se lee perfectamente, ¿eh? Claro, es para que lo vea. Aquí empieza. Cuando quieras, Fernando. Créeme que yo no lo puedo ver, no está en mi pantalla. ¿No lo ves? No. Suele pasar, me ha ocurrido en otras reuniones de este tipo. Algunos pueden ver la pantalla y otros no, y en esta ocasión yo no la puedo ver. Tú no la puedes ver la pantalla. Pero si la tienes en la pantalla, por favor, léela. ¡Hala! Vale. Voy. Escribir me hacía sentir invencible. Descubrí que podía atraer la atención de los demás y me prodigaba la gloriosa oportunidad de vengarme. Una mañana, antes de empezar las clases, le mostré a Amados encima para dar lectura a mis historias. Noté que mis compañeros esperaban mi nueva composición con especial interés, así que cada vez me esmeraba en producir un texto de mejor calidad. Renzo Guasotti, el hermano de Marco, decidió graficar mis relatos con caricaturas de los profesores. El resultado fue una especie de tira cómica que circulaba con gran éxito por los 4 salones de la promoción. Vale. ¿Sigues sin ver? Ahora sí puedo ver. Ah, vale, voy a por el siguiente fragmento. A ver. Okay. El envío de la señal llega tarde, pero llega. Vale, perfecto. Un momentito. Aquí, empieza aquí. ¿Es esto poesía? Me cuestionaba. En mi interior se desataba una agresiva revolución existencial, de cuyo sentido práctico dudaba con seriedad, pero que demandaba algún tipo de expresión. Consideraba que la antiestética podía representar una inclinación natural por el gusto mediocre y decadente, o el surgimiento de una estética nueva. La siguiente es poesía sin apariencia de poesía. Es posible que nadie la entienda como tal, ya que los hombres se rigen por apariencias. Es parte de la incoherencia decir algo coherente en medio de ella. No logro distinguir si decidí aceptar la invitación porque me entusiasmó el recital o solo porque me pareció interesante la idea de continuar drogándome en un ambiente más cultural. Lo primero que hicimos al llegar fue pedir una jarra doble de Cuba Libre. Me quedaba algo de coca en el bolsillo, así que fui al baño y la terminé de un tirón. De regreso en la mesa, prácticamente me soplé yo solo la jarra de ron con Coca-Cola. Me puse en un estado catastrófico. Estaba ciego de tanto meter tóxicos a mi organismo desde la mañana. A poco de iniciar el recital descubrí que aquellos poetas impertinentes, irreverentes, que yo tanto admiraba porque en una época se habían atrevido a escribir poemas a la marihuana, hablaban ahora de caricias en la oreja y rosas en los jardines. Perdí el control. Salté al escenario y pedí que me dieran el micrófono. No podía mantenerme en pie. Me tambaleaba como un porfiado. Tropezaba con todo alrededor. Balbuceaba. No lograba articular palabra. En medio de la penumbra, alcancé a reconocer las carcajadas del público. Ignoro si se entendieron los 3 primeros, pero estoy seguro de que el último se escuchó muy bien. Declamé mi poema
4 versos. Ah, la poesía. Detesto la solemnidad de la poesía. Los poetas no son artistas. Los poetas son unos infelices. Es increíble el poder que tienen las palabras. Se armó un laberinto de los 1000 demonios. Me aventaron de todo. La taberna de pronto fue abandonada por ese grupo de poetas iconoclastas que yo tanto amaba y era ocupada ahora por una pequeña turba de exaltados que me lanzaban amenazas de muerte. 3 tipos me cayeron encima, arrancándome del escenario de un solo viaje. Tenues luces zigzagueando en el techo me acompañaron por un corredor desde el sótano al primer piso. Fui a parar de cabeza contra la barra. Vi con espanto que el suelo se me venía a toda velocidad directo a la cara. Cuando reaccioné estaba tirado en la pista. Al incorporarme, recibí como despedida un portazo ardiente en las narices. Hijos de puta, pensé. Después de sacudirme el polvo y acomodarme la ropa, fuimos a buscar otro bar para seguir tomando el resto de la noche. Vale. Y ahora voy con el último fragmento. 3:54. Arranca. El almacén. No quiero ser almacén, prefiero ser fábrica, aunque normalmente me siento empequeñecido cuando me topo con los grandes almacenes. Me olvido de que más útil es una fábrica que un almacén. El almacén solo almacena lo que fabrica la fábrica. Un almacén sin fábrica no tiene sentido. El almacén le debe su vida a la fábrica. Sin fábrica, el almacén no tendría razón de ser. Sí, ¿eh? Sábado, abril 15 de 1995, no sé qué, pero algo se me ocurrirá para deshacerme de esta ruma de libros. Nada valen si están aquí conmigo. Es buena oportunidad para poner en práctica lo que ha funcionado a otros. Nota escrita minutos antes de partir hacia una maratón poética celebrada por el Día del Poeta. 6 ejemplares de poesía metal-mecánica reducidos a la nada, a una cosa negra despanzurrada, como una coliflor podrida, preciosa. Los quemé simplemente porque no me gustaba la portada. El espectáculo duró 1 hora exacta. Algunos se hicieron humo en el acto, otros se mostraron rebeldes y tuve que atizar el fuego para que se consumieran igual que sus congéneres. Disfruté viéndolos desaparecer. Los 6 libros de poemas cupieron perfectamente en una pequeña bolsa blanca de plástico. Una mancha cuadrada y pegajosa sobre el piso de la azotea quedó como huella de su efímera existencia. Y ya está. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahora ya yo le cedo la palabra a todo el mundo. Me gustaría comentar algo, si no les molesta a los compañeros, arrancar pues, el principio. Por supuesto. Claro. Porque leyéndote, Fernando, primero te quiero felicitar por ambos libros, no los conocía, había visto tu novela anterior, que se presentó por aquí mismo, ¿verdad? El año pasado, si no me equivoco, y de cual fui partícipe en la lectura. Yo quería primero señalar la estructura de la novela. Me gusta mucho, me gusta esa forma que yo diría, ¿verdad? Una dispersión de una novela fragmentada, ¿verdad? Que eso no significa que no tenga una estructura, la tiene. Lo único que, como estaba diciendo Estefanía, pues esta es también los fragmentos, ¿verdad? Que tienen que ver o aluden a tus pensamientos. Y me recuerda en parte, aunque hay unas tangencias, pero también unas diferencias grandes con una novela del colombiano Efraín Medina, que se titula Érase una vez el amor y tuve que matarlo. Claro, en este caso, fíjate, se asemeja, ¿verdad? Por la cuestión, digamos, la ironía, ¿verdad? Tal vez quizás una parodia de la vida misma, hasta cierto punto, ¿verdad? Cierto ludismo que se entrevé en los títulos. Algo de lo que yo llamaría, ¿verdad? Un realismo sucio, un poco comedido,
¿verdad? Quizás no tan extremo como la escritura del cubano, que ahora mismo se me olvida, el de la trilogía sucia de La Habana, una escritura muy fuerte. La tuya no llega, ¿verdad?, a esa parte, a esa cuestión sórdida. Siempre se queda ahí, ¿verdad?, entre en la desilusión, el ansia de seguir, ¿verdad?, los dilemas amorosos, y en eso pues hay una tangencia ahí con la novela de Medina. Así que primero, pues la estructura, que me gusta mucho, cómo la organizaste, esa tangencia o esa cercanía, ¿verdad?, a una escritura como la de Efraín Medina y como la de Eric Rivera, un escritor puertorriqueño que publicó hace como 5 años una novela que va por más o menos una línea similar, titulada En la vorágine de la nada, y que ha circulado muy poco, como gran parte de la literatura de Puerto Rico. Y por otro lado, interesantemente, yo vi el poemario, que de hecho me gustó, porque ese tipo de poesía me gusta mucho, la poesía antipoética, ¿verdad? De unos dardos bien fuertes ahí lanzados, para que penetren el vacío. Y lo interesante fue verlo, cómo tú lo intercalaste en la novela, ¿verdad? O sea, es un texto, ¿verdad?, que llega, se convierte en parte de otro texto, y eso me gustó mucho. Y esos son los comentarios que quería hacer inicialmente. Muchas gracias, Alberto. Muchas Sí, gracias. efectivamente, acerca de la estructura de los quehaceres de un zángano, lo que yo he intentado hacer es que la configuración del libro de alguna manera exprese también el mundo interior del protagonista, que se llama Federico Barrionuevo, ¿no? Es un tipo que tiene una vida convulsa y torcida, muy distorsionada, y su pensamiento naturalmente va acorde con esa situación. Entonces lo que yo he querido es que la organización del libro de alguna manera describa ese paisaje interior que vive el protagonista. Y es verdad, Poesía Metalmecánica terminó siendo parte de los quehaceres de un zángano por una sencilla razón. Cuando yo estaba escribiendo los quehaceres de un zángano, naturalmente el propósito era publicar ese libro, pero cuando lo estaba escribiendo no tenía el formato en el cual ustedes lo han leído. Era más bien como un conjunto de relatos que además estaba salpicado con textos de otro tipo. Habían reflexiones, habían aforismos, había incluso una página en blanco, habían muchos textos que querían jugar con el lector, ¿no? Pero debido a una complicación que tuvo el editor que estaba manejando ese proyecto, Los quehaceres de un zángano terminó en el archivo. Y en ese proceso conocí a otro editor que leyó Poesía Metalmecánica y me dijo: Fernando, este libro tenemos que publicarlo. Entonces él agarró Poesía Metalmecánica y lo publicó primero. Por eso es que es mi primer libro, que se publica en 1994. Y Los quehaceres de un zángano terminó publicándose prácticamente 15 años más tarde. Y aunque se publicó en Lima, yo ya estaba viviendo aquí en Nueva York. Entonces, cuando agarré nuevamente el proyecto de Los quehaceres de un zángano, lo convertí en una historia completamente diferente. Ya no era un conjunto de relatos combinado con otro tipo de textos, sino que decidí contar la historia de un individuo cuya vida atraviesa por una serie de fases. Entre ellas, una de las principales era el descubrimiento de su vocación como escritor. Y entonces ahí es donde también entra la etapa en la que comienza a escribir, vamos a decir, poemas. Pero en realidad yo no considero Poesía Metalmecánica un poemario, ¿no? Sino que le puse ese título al libro precisamente porque me gusta jugar
con los títulos, ¿no? Y además, al lado de la palabra poesía, coloqué la expresión metalmecánica, que usualmente no son consideradas afines, sino que todo lo contrario. Y eso fue lo que me atrajo. Entonces, poesía metalmecánica en realidad es un conjunto de aforismos o sentencias que me permiten a mí compartir con otros mis puntos de vista, mis conceptos personales acerca de lo que se conocen como temas trascendentales de la vida en el ser humano. Pero yo no tengo una visión sagrada de la literatura, entonces por eso es que los capítulos que conforman el libro, Poesía Metalmecánica, que los leyó Estefanía al principio, están dedicados a diferentes aspectos de la vida humana, ¿no? Pero entre ellos está, por ejemplo, la mierda, ¿no? Sí, bueno, y mi favorito, los poemas dedicados a mí mismo. Eso no lo he visto Los nunca. poemas dedicados a mí mismo, que es como una especie de desafío a los otros, ¿no? Porque esa es la actitud, además, que tiene el protagonista de Los quehaceres de un santo. Bueno, pues nada, a ver, ¿quién se lanza ahora al ruedo? Sí, yo quería comentar una cosita justamente, y de hecho el poema que uno de los que más me gustó fue el que contó Estefanía al comienzo, el de la mamá y el papá, me pareció como de una crudeza que está presente en toda la novela, ¿no? La cuestión, a mí me da la sensación como esos libros que sudan, ¿no? Esos libros que transpiran, que uno se agarra y termina de leer un capítulo y hay una incomodidad, como que están... como suscribo todo lo que decía Alberto antes, es como una crudeza del lenguaje que lo pone a uno en cierta aspereza, ¿no? Es como esta cosa de la corporalidad muy presente, tanto en el poema como en la novela, ¿no? Y una cosa de la novela que me pasó, ¿no? Que este camino de sexo, drogas, estudio, y de hecho un pasaje que me causó mucho, que me gustó mucho, era todo el desarrollo de los trabajos, ¿no? Cómo va pasando de un trabajo al otro, de mensajero, de motoquero, de vendedor de artículos, de seguridad. O sea, hay una vorágine que a veces me pasó con los libros que cuentan historias de vida, ¿no? Digamos, de como, si uno podría pensar, biográficos, que a veces pecan de brevedad, pero incluso libros ni siquiera de ficción, sino libros biográficos. A mí me gusta leer biografías de músicos, por ejemplo, y recuerdo una biografía de Beethoven donde uno pasaba una página y pasaban 5 años, y de repente Beethoven dejaba de componer un cuarteto hasta Termina la Alegría y habían pasado 5 años, que no llegan a transmitir la angustia del músico en esos 5 años de vacío, ¿no? Uno giró la página y, bueno, hizo este cuarteto, hizo una sinfonía, y en el medio pasaron 5 años de vacío, que para un artista probablemente es una de las peores prisiones, ¿no? Lo interesante me parecía particularmente en ese sitio cómo transcurría el tiempo con esta crudeza del lenguaje en una ansiedad, ¿no? Bueno, cambio de trabajo y paso, hice esto y esto no. Eso la verdad que me gustó mucho. Y esta misma crudeza del lenguaje, sobre todo en la parte, en la poesía, me puso en algunos aspectos a pensar cuándo había, en la novela una pregunta particular que ahora vuelvo, pero en la poesía, cuánto había de cierto y cuánto había de irónico en esas palabras, ¿no? Y eso me parece que es una pregunta que la dejan algunas sentencias bastante bien planteadas, que esto, ¿no? Como el arte es una mierda, o no, digamos, ¿no? En ese juego de la ambigüedad del lenguaje. Una cuestión muy particular que había marcado también era los cachetazos que recibe Perú, ¿no? Hay como unos cuantos cachetazos a Perú ahí marcados. Y uniendo eso, quería preguntarle justamente a Fernando eso. ¿Cuánto hay, o cuántos cachetazos ha recibido de Perú como para devolvérselos? ¿Y cuánto hay de la vida, cuánto hay en los quehaceres de un zángano? ¿Cuánto de sexo, drogas, estudio, derecho y rock and roll, cuánto de eso más ha pesado, cuánto más pesó en tu propia vida y se transmitió a través de las palabras? No sé si me explico. Sí, gracias, Mariano. Bueno, una de las cosas más importantes
es lo que dijiste al principio, para mí, porque es precisamente lo que yo busco cuando escribo. Es que el que lee uno de mis libros sienta un grado de incomodidad, ¿no? Pero la incomodidad no tiene que ser siempre vista como algo negativo, ¿no? Sino es algo que incluso puede ser como un cuestionamiento productivo. Para mí es escribir el libro y ponerlo a disposición de otros, es compartir una visión, compartir un camino. Y pueden haber puntos de identificación al mismo tiempo que pueden haber puntos de discrepancia. Pero eso me parece que es también el propósito de escribir. Porque muchas veces en estas conversaciones, que desde el año pasado hemos comenzado a tener, han llegado personas que han leído mis libros y han compartido conceptos que ellos han encontrado, han descubierto o han entendido a través de los libros que ni siquiera habían pasado por mi cabeza, ¿no? Porque yo los había puesto ahí con otra intención. Pero justamente ese es el intercambio enriquece, ¿no? Incluso el trabajo del escritor. Y lo que tú dices es precisamente lo que yo busco, ¿no? O sea, quiero que la gente que lea los libros se ría a carcajadas, o que putee en voz alta, o que se lamente, o que diga, yo pienso igual, o que diga, no, este tipo está trastornado, o lo que sea, pero que cause algún tipo de impacto, ¿no? Y efectivamente, la relación que yo siempre he tenido con el Perú ha sido áspera, ha sido bien áspera. Y eso no significa que yo reniegue de mi país o de yo ser peruano, a pesar de que en alguno de los poemas o de los textos de poesía metal mecánica está explícitamente declarado, ¿no? Pero es que esa es la relación que siempre he tenido con el Perú, ¿no? Porque tengo un sentido crítico muy desarrollado, quizás más de lo conveniente, y además tengo la lengua muy larga, entonces no me guardo las cosas y no quiero guardármelas. Y eso siempre me ha metido en problemas, pero cuando decidí escribir, dije, si no lo hago de esta manera, entonces mejor no lo hago, ¿no? No escribo para complacer a otros, sino que al contrario, escribo para estar en paz conmigo mismo. Y muchas de las cosas que se cuentan en esta novela de los quehaceres de un zángano y que se expresan en poesía metal mecánica son al 100% experiencias, pensamientos, ideas, posiciones mías como individuo, ¿no? Como persona. Lo que pasa es que las traslado a la ficción para poder además conectar con otros, ¿no? Porque pienso que ese es el propósito de la literatura. Entonces, saco de adentro todo eso que durante mucho tiempo me causó confusión o rabia inclusive, y que al escribirlas me permitió comprender mejor quién soy y cómo soy, por qué soy como soy y cómo es que en el fondo quiero ser, ¿no? Entonces, es un trabajo de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de autoaceptación, pero al mismo tiempo es un trabajo que me libera y que me divierte, ¿no? Porque también busco el efecto, ¿no? O sea, busco meter un codazo por aquí, una patada por allá, siendo consciente que me van a llegar algunas de regreso, como que efectivamente me han llegado muchas, ¿no? Pero también entiendo de que ese es el juego, de eso se trata este juego. Gracias. Miguel. Pues yo voy a ser un poco el contrapunto, porque ya le avisé a mi mismo Fernando que me ponía en un compromiso con la poesía metal mecánica, ¿no? Yo lo considero un gran libro de poesía. Un poeta maldito en toda regla.
primero me costó, pero hay que pensar los años que tiene. Hablamos, ¿no, Fernando, de una juventud de hace años, de cómo eras entonces? Todo hay que verlo, ¿no? Y situarse en cada cosa. Y te tengo que decir que me identifico muchísimo en todo. Yo he quemado poemas también y sé lo que es. De bares, no sé cuál de los dos habrá. De drogas, de alcohol. El mismo ambiente te lo lleva todo. Me imagino la diferencia de los países, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Para mí fue una época larga, pero época. Yo que te conozco a ti, Fernando, pues de ahora, pues claro que ha habido un cambio, eso es seguro. Es que es una poesía además muy buena, no hay... Por ejemplo, Nicanor Parra se autodenominó el antipoeta y es uno de los mejores poetas que hay por ahí sueltos. El título es muy bueno porque se nota por dónde vas, claro que sí. Pero si hablas de metalmecánica, te diré que hay una escuela de poesía que se maneja con la mano automática. Y vale, la poesía es tan grande y tan enorme que cabe todo. Y lo tuyo, por supuesto. ¿Qué más te podría decir? Es que es... Mira, si algo me ha llamado la atención es que una de las cosas que tengo escritas incluso es el amor por tu tierra, no lo puedes evitar. Da igual las bofetadas o las cachetas, la tienes metida en el corazón y te sale sin querer. No comprendo perfectamente la forma de estética que buscabas en tu poesía, pero es poesía, ¿sabes? Eso es una sentencia. Y además, si solo me faltaba que en el libro las volvieras a repetir. Alguna importancia les darías, ¿no? Me atrevo a decirte que serás poeta cuando quieres, lo eres. Que luego a mí me pasa que intento escribir en prosa y siempre acabo en poesía. Igual te pasará a ti al revés, no lo sé. Son 10 años lo que estuviste sin escribir, no lo sabía. Pues la madurez es enorme. Y ahora me refiero al libro que me ha gustado, es un libro muy trabajado y sobre todo sincero, sobre todo contigo mismo. Y el que cuando haces eso de ser contigo mismo, va y lo eres también con los demás. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Y también veo ahí un joven Fernando, que hay ratos que lees el libro y le digas, ¿por qué no lo habrá titulado Me cago en el amor? Sí, es terrible, es muy crudo a veces, mucho más de lo que parece. Y a pesar de tu ironía, que te sale sin querer, ¿no? Y te salva de muchas cosas. No siempre. ¿Y qué más te puedo decir si es que eres un pedazo de escritor? Y si era bueno lo de entonces, no te digo lo de ahora. El pensamiento es que me identifico contigo completamente. Es que no, lo que tú hayas sentido, yo lo habré sentido muy parecido. Y hablo tanto de la poesía como de la novela. Sí, muchas gracias, Miguel. La verdad es que yo creo que en todos los países hay un dicho como este, ¿no? Que en el Perú, sobre todo, lo utilizan las personas que viven en la sierra del país, en las montañas, por las cordilleras, y dice, mientras más te pego, más te quiero. Y, y esa yo creo que es mi relación con el Perú. O sea, yo siempre he sentido que el Perú ha sido agresivo conmigo. Pero esto también tiene que ver por un
posiblemente, ¿no? Por un desenfoque de mi propia personalidad, que siempre me he sentido como una víctima. Y al sentirme como una víctima, he buscado la forma de desquitarme. Entonces, pero esa es parte de la distorsión que yo intento describir y expresar a través del personaje que es el protagonista de Los quehaceres de un zángano. Entonces, ese hombre que en un principio es un niño y luego crece y se convierte en una persona adulta, está perdido en la vida. Entonces tiene una visión bastante alterada de la realidad. Entonces él busca medios de escapar de esa realidad donde nunca se siente cómodo. Nunca se ha sentido cómodo en su familia, nunca se ha sentido cómodo en el colegio, en el barrio, con los amigos, con las mujeres. Entonces está tratando de romper todo a su paso con el fin de sentirse mejor. Y de alguna manera eso es también un reflejo de poesía metal mecánica, ¿no? Muchos de los textos que forman parte de poesía metal mecánica son ataques directos, ¿no? A personas, a grupos, a instituciones, a conceptos, a todo lo que él siempre veía como una amenaza, por un lado, y por otro lado como algo que se debe despreciar o destruir para empezar todo de nuevo, ¿no? Entonces, poesía metal mecánica es, como tú dices también, la expresión del mundo interior de un individuo que vive una época, una etapa de su vida. Cuando yo escribí poesía metal mecánica, que no es cuando la publiqué, se publicó en 1994, pero esos textos venían escribiéndose desde 1986. 86, sí. Yo veía y yo sentía el mundo de esa manera. O sea, yo odiaba a todo el mundo. ¿No? Claro, pero es que a los 20 años, ¿quién no odia a todo el mundo? Claro. Sobre todo el que tiene espíritu de escritor. Por ejemplo, para mí el zángano, la parte del diario es como un manual de cabecera para los que estamos en esto. Lo de empezar a publicar, te crees que vas a convertirte en Dios, la madre, esto no funciona así. Te quedas con el libro en la mano, no vas a ningún sitio. Resulta que no te adoran como tú creías. La primera vez no tiene por qué ser la buena y te acabas teniendo que darte cuenta. Mira, para mí, la escena que has leído, la de cuando quema los libros, es una metáfora salvaje de lo que al final significa. Cada libro que publicas es eso, es una mancha en el suelo. Si lo que tú buscas es la gloria, es una mancha en el suelo lo que te va a quedar. Si lo que buscas es tú, es escribir para ti, entonces sí. Pero esa escena de la quema de los libros a mí me parece una metáfora fabulosa, fantástica. Sí, ese es otro tema central en la historia de Los quehaceres de un zángano, porque el protagonista está en un conflicto entre lo que él pensaba que quería ser en la vida, abogado, como el papá, como el hermano, como muchos otros miembros de su familia, a los cuales veía que eran prósperos y respetados y tenían un prestigio. Él también quería eso. Pero resulta que cuando entra a la universidad y se pone en contacto ya con el estudio de la profesión, se da cuenta de que él no ha nacido para eso. O sea, no hay por dónde agarrar a ese toro, ¿no? Se siente que está en otro planeta. Y recuerda que cuando era chico escribía y encontraba un medio de liberación y también de atraer a otros a través de lo que escribía. Entonces descubre la vocación. Y ahí empieza un camino. Ahí empieza un camino que es tortuoso, naturalmente, ¿no? Y por supuesto que muchos hemos pasado por ese camino y en ese proceso también hemos ido encontrando a través de la experiencia algunas respuestas, ¿no? Porque, por ejemplo, la forma en que yo asumo
el día de hoy, mi vocación como escritor, es totalmente distinta, opuesta a como cuando empecé. Lo que espero de mi actividad como escritor no tiene nada que ver con lo que yo esperaba cuando empecé a escribir. Me parece que ese es un proceso completamente natural, pero también que me ayuda a afirmarme en lo que yo hago y a mantener el espíritu, ¿no? Porque el espíritu crítico no se ha ido, no se ha ido. Y no quiero que se vaya. Además, no creo que se pueda ir porque está en mi naturaleza, ¿no? Eh, pero lo que sí ha cambiado, y soy consciente de eso, es que a través del tiempo y de los libros que voy escribiendo y de las otras disciplinas que he ido aprendiendo también en el camino, mi forma de expresarme ha cambiado. O sea, las cosas que yo pensaba cuando escribí Poesía Metal Mecánica siguen siendo las mismas cosas que pienso el día de hoy. Pero hoy día ya no las escribo tan toscamente, tan burdamente, tan ingenuamente como las escribía cuando escribí Poesía Metal Mecánica. Entonces vamos a decir que el puñal no lo he guardado, pero si antes usaba un puñal oxidado, ahora tengo uno bien afiladito, bien y lo cuido todos los días. Labrado. Fernando, cambia el formato. Sí. Me llama la atención, me gustaría saber cuáles son tus influencias literarias y si hay alguna influencia extraliteraria en esta novela. Sí, literaria, siempre lo digo, es Julio Ramón Ribeiro, el cuentista peruano, que para mí es mi maestro, ¿no? Es a quien siempre quise emular, aprender de él, porque su literatura simplemente me sedujo desde que leí su primer cuento. Y de hecho, el título de este libro, Los quehaceres de un zángano, es de alguna manera un homenaje a él, porque uno de sus primeros libros se llama La palabra del mudo. Y en la palabra del mudo también hay una contradicción. ¿Cuál sería la palabra de un mudo? Y en los quehaceres de un zángano es, bueno, ¿cuáles serían las actividades de un zángano? ¿No? Entonces, claramente hay una influencia. Sin embargo, el libro, como está escrito y como está diagramado, no tiene absolutamente nada que ver con el tono, la forma y la intención con que escribía Ribeiro. Entonces, yo lo que he tratado de hacer siempre y sigo haciendo es nutrirme de la destreza, de la habilidad, del talento, la inteligencia que tiene Ribeiro para contar sus historias, pero hacerlo a mi manera. O sea, desarrollar mis propias herramientas, ¿no? Utilizar mis propias armas. Porque además, yo no soy Ribeiro ni quiero ser como Ribeiro. Yo quiero ser el que soy. Entonces, trato de, y recuerdo que en alguna de estas conversaciones con Ribeiro propiamente, que tuve el privilegio de conocerlo algunos años antes de que falleciera, él siempre hacía énfasis en eso, ¿no? O sea, de, por un lado, encontrar mi propia voz y por otro lado, encontrar también mi propio público. Y eso es lo que trato de hacer, ¿no? Ahora, otra influencia literaria, que no es peruana, es, por supuesto, Kafka, ¿no? Siempre me ha impresionado y atraído Kafka, sobre todo por el contenido del absurdo en sus historias, ¿no? Pero que dentro del absurdo todo es lógico. Entonces, esa contradicción aparente también siempre produjo en mí una admiración. Extraliterariamente, naturalmente hay varias influencias. Una de ellas es el cine, por supuesto, otra es la pintura y otra es la música. Yo considero que como escritor
si yo solamente busco fuentes de aprendizaje en la literatura, estaría muy limitado. Yo lo que quiero es que en mis libros, cuando yo escribo algo, cuando cuento una historia, se pueda sentir otra cosa, no solamente letras en un papel, sino que haya olor, haya color, haya sonido, haya toda una serie de manifestaciones de las cuales yo también me nutro a través de estas disciplinas artísticas. Gracias por la pregunta. Yo, Fernando, te oigo hablar y me viene a la cabeza Valle Inclán. O sea, ¿has leído algo de Valle Inclán, el esperpento? He leído algo, poco, pero he leído algo, sí. Es que define su pensamiento y cómo escribe. El respeto es enorme por él, ¿no? O sea, y quizá, yo no sé si en aquella época ya eres cinéfilo, como lo eres ahora, pero me ha parecido ver de vez en cuando alguna influencia también de alguna escena de cine y de algún personaje del libro, de mujer sobre todo. Siempre he sido cinéfilo. Cuando empecé a escribir, bueno, de hecho, recuerdo claramente, lo he compartido varias veces, estaba sentado yo en una butaca de un cine que se llama el Cinematógrafo, allá en Barranco, que es un distrito al sur de Lima, donde yo viví en una época, que es un barrio bohemio, y ponían películas clásicas. Y estaba sentado yo con un amigo viendo una película de Buñuel. Honestamente no me acuerdo cuál sería, porque he visto todas de Buñuel, y las he visto 1000 veces cada una. Pero estaba viendo una de esas y yo me dije a mí mismo, y después se lo dije a mi amigo, eso que hace Buñuel en el cine, lo quiero hacer yo escribiendo. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, desde el principio hubo una fuerte influencia. Lo que pasa que ahora, que ya vivo algunos años acá en Nueva York, de hecho cuando me mudé en el año 2006 aquí, me encontré con toda una fuente de riqueza cultural que estaba prácticamente al alcance de mi mano, a diferencia de lo que pasaba en Perú, que también está la riqueza cultural, pero es más difícil acceder a ella. Aquí estiro la mano y tengo lo que quiero. En ese sentido, ¿no? Las bibliotecas, por ejemplo, acá son una cosa extraordinaria, son prácticamente clubes culturales donde hay todo tipo de actividades y manifestaciones artísticas. Entonces, tenían unas cinetecas extraordinarias y entonces ahí es donde ya yo me volví no solo fanático del cine clásico, sino prácticamente adicto, para lo cual no tengo ningún problema. Yo me hago adicto a todo con 2 patadas, ¿no? Entonces... Yo paso un vicio. Claro, entonces, pero me hice un adicto organizado, ¿no? O sea, comencé ya no solo a ver y deleitarme con las películas, sino a estudiar las películas, los directores, los actores, los géneros. Entonces era prácticamente una juerga constante con el cine. Y eso me abre todo un mundo, efectivamente. Así es, mucho más, ¿no? Bueno, hay una crudeza de Kubrick también en algunas cosas de... Así es. De tal. Y a mí me pasa algo con lo que decías, lo de transmitir sensaciones, olores, temperaturas, ¿no? La cuestión corporal que hablábamos. A mí siempre me gusta con los libros ver lo que pasa cuando uno lee, ¿no? Porque no hay nada peor que un libro que uno cerró y no pasó nada más que una historia agradable, ¿no? Es como una publicidad de televisión. Hay libros que te conmueven, hay libros que te perturban, hay libros que te asustan, esos son los más interesantes. Y algo que me pasó con la novela particularmente, la poesía, al ser más breve, es otro impacto, pero sí con la novela de encontrarme en varias ocasiones con el ceño fruncido leyéndola, ¿no? Esta cosa de, ¿qué está, en el buen sentido lo estoy diciendo, ¿no? Como, ¿qué está pasando acá? Decirle al personaje, salí de ahí, o no, o incluso al escritor, hacía falta esto, ¿no? Como, y me hace acordar, yo tengo un amigo también escritor que me manda sus cuentos, y me acuerdo una vez que me envió uno y le dije, la verdad, totalmente desagradable. Y le digo,
Y su respuesta fue gracias, ¿no? Porque era, esto yo me encontré varias veces en la novela con el ceño fruncido diciendo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué? Eso me pareció maravilloso. Y una pregunta que te quería hacer era, que en esta obsesión que tenemos por encasillar algunos, ¿qué te consideras más, escritor poeta o escritor de prosa, o simplemente no ves un límite real entre esos dos mundos? No, en realidad, Mariano, acá, el único que me considera poeta es Miguel. Mira, perdona, voy a ir un poquito más allá. En el zángano, por decirlo así, tienes fragmentos poemados. Bueno, Ahí ok. te llevo. No, pero básicamente yo siento que soy un narrador. Soy un narrador. Sí. Y es verdad, yo también coincido con lo que te contestó tu amigo. Si alguien me dice a mí que lo que yo escribo es lindo, qué bonito, que... Se muere. O sea, me siento ofendido, realmente No lo me siento leyó, ofendido. no lo leyó, no le creas, no lo leyó. Porque además, para serte sincero, yo sé que no lo es. No es bonito. Pero a veces la gente cuando dice eso, qué lindo, qué bonito, es porque no sabe qué decir. Esa es la verdad de las cosas. O se puede encontrar también con, como tú también lo has dicho, y me ha pasado a mí incluso también con las películas, por ejemplo, ¿no? Ves una película y cuando termina dices, bueno, o sea, es como, si me preguntas de qué se trata la película o qué sensación me causó o qué impacto produjo en mí, es nada, ¿no? Entonces, a veces yo veo esas películas y leo esos libros para buscar la manera de evitar caer en el mismo esquema, ¿no? Porque de lo que se trata es de entregar algo que sacuda al otro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que lo sacuda, que le produzca una sensación interior de algún tipo, ¿no? No me gusta tampoco poner una etiqueta o juzgar si está bien o está mal, sino que simplemente, como tú mismo decías al principio, estás sentado leyendo el libro y de repente sientes la necesidad física de cambiar de postura. Y eso es porque algo probablemente ha pasado, ¿no? Entonces, eso para mí son detalles bien importantes que me gusta también compartirlos porque yo mismo como lector los experimento y cuando eso sucede, me identifico mucho con lo que tú decías. Estoy leyendo una historia de alguien más y me meto tanto en la historia, me identifico tanto con el personaje y con la forma como el escritor está contando esa historia, que comienzo a hacerme preguntas del mismo tipo y a cuestionarme, ¿no? Entonces, eso significa que yo como lector estoy participando activamente en el trabajo del otro y el otro ha tenido la habilidad, el talento de hacer que yo intervenga como lector. Y eso para mí es la mejor expresión de la misión cumplida, ¿no? Entonces, ese es básicamente mi punto de vista. Pero sí, por supuesto, no me considero poeta para nada, absolutamente. Soy más bien un escritor, un narrador, ¿no? Yo creo que en parte esa poética de la incomodidad que tú tratas, o sea, que tú traes a tu literatura, ¿verdad? Para crear una incomodidad, una reacción. Obviamente viene de una poética de la inconformidad. El escritor nunca está conforme con lo que hace. Yo creo que ese es quizás el gran signo del escritor contemporáneo hoy día. Uno puede hablar de, ok, se juega con la forma, lo hizo John Dos Passos en principio del siglo XX, lo hizo Cortázar, lo aceptó ahora, pero hay una diferencia básica, ¿verdad? Para Dos Passos tenía que haber una cuestión más social. Para Cortázar era un poco más un juego lúdico, etcétera. Y para ti obviamente es otra cosa, porque tiene que ver con tu contexto, lo que estás viviendo. Especialmente tú estás en los Estados Unidos, que no es un contexto muy agradable, que digamos, para una persona que viene de otro país, ¿verdad? Y tú me entiendes bien porque yo viví allí también. Claro. Siendo yo
miembro de una colonia de ese país. Y no me sentía parte del país. O sea, eso uno lo vive y de alguna manera también se refleja en el texto. ¿Es así? Es así. Y eso, pero eso es así, Alberto, incluso desde que yo vivía en Perú. Precisamente por mi poca capacidad de adaptarme a la realidad, a los grupos, el sentido gregario lo tengo totalmente atrofiado, ¿no? Y no lo considero no lo considero es un defecto, al contrario, me siento afortunado de tener el sentido gregario atrofiado, pero es verdad, lo que tú dices, yo también lo siento y lo percibo de esa manera. O sea, esa inconformidad es, yo creo, lo que me ha permitido también crecer como persona, ¿no? Porque siempre estoy buscando respuestas un poco más allá, o sea, no me satisface quedarme con las respuestas que todo el mundo recibe o que se da a sí mismo, ¿no? Que me dieron en la casa, que me dieron en el colegio, que me dieron en la iglesia. Siempre yo me preguntaba en un momento, porque no tenía el valor de preguntárselo a otros, ¿por qué? ¿No? O sea, por ejemplo, mi familia es católica. Cuando yo era chico me llevaban a la fuerza a la misa los domingos, ¿no? Ya eso era como un castigo. Tenía que levantarme temprano, bañarme, peinarme, perfumarme, vestirme impecable. Ya todo eso era una tortura. Luego, entrar a la misa, 200 personas en la iglesia, y de repente comenzaba el cura con que, siéntense, párense, siéntense, arrodíllense. Puta madre, parecía una sesión del gimnasio, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea? Luego, la cuestión de la hostia. Levantamos la copa, la besamos, la chupamos, le pasamos la lengua, toma la servilleta. O sea, todo eso a mí me revelaba. Yo decía, ¿cuál es el sentido de todo esto? Siendo yo todavía niño. Naturalmente, cuando crecí, eso se hizo más intenso, ese cuestionamiento, ¿no? Y de hecho hay un cuento en Los quehaceres de un zángano que se llama La Nueva Comunión. Que la Nueva Comunión, sí, por ahí sí. De todas estas cosas, ¿no? Y en una parte de ese cuento digo, bueno, y el cura movía la boca pero no decía nada. O sea, esa era la sensación que yo tenía y no era en sentido figurado, sino literal, ¿no? Entonces, todo el tiempo yo no he estado conforme con lo que la gente repite continuamente, ¿no? Sin pensar, ¿no? Y así hay, bueno, millones de expresiones y de conceptos aceptados socialmente, tradicionalmente, históricamente, y la gente lo da por hecho. O sea, no hay marcha atrás. Y yo siempre digo, ¿por qué? Si hay siempre otro punto de vista, hay que mirar las cosas de otro ángulo, ¿no? Entonces, eso marca y ha marcado desde el principio mi actitud también como escritor. Sí. Sabes que leyendo me llega a la cabeza también un poco de aquellas primeras películas de Woody Allen. No sé si te acuerdas de algunas de ellas. Perdón que me ría, pero es que tengo tomada una nota de lo que acabas de decir. Sí, es que, sí, ¿cómo se llama aquella? Aquella que tenía que ver con el sexo, que eran como 4 historias, ¿verdad? Me recuerda un poco eso, porque los episodios que describes al principio dan un poco, ¿verdad? Esa tónica, ¿verdad? En ese sentido. Y volviendo a los Estados Unidos, hay un escritor, yo creo que él ya murió, si no me equivoco, un candidato eterno al premio Nobel, excelente novelista, Philip Roth. Él escribió una novela titulada El lamento de Portnoy, Portnoy's Complaint, que es extraordinario, un tipo que tiene unos dilemas, ¿verdad?, con la cuestión sexual y también con su propia identidad judía, que de alguna manera veo unos puntos, unas tangencias ahí interesantísimas con lo que tú expresas, incluso con respecto a tu peruanidad. Pero quería traerlo así, ¿verdad? Como decimos en buen español, bien random,
porque de alguna forma tiene una tangencia. Eso es bien interesante, porque a mí me ha pasado muchas veces con artistas en diferentes áreas creativas, ¿no? Por ejemplo, otro de las referencias no literarias, influencias no literarias, para mí, por ejemplo, es Paul Gauguin, el pintor francés, ¿no? Que murió en 1905 y yo nací en 1962. Y de pronto, cuando yo tenía unos 23, 24 años, Sí. descubrí en una serie de la televisión la biografía de Paul Gauguin y era como estar viéndome yo en esa serie, ¿no? Por el tipo de pensamiento que tenía este hombre, por el tipo de actitud que tenía este hombre, por el tipo de búsqueda existencial que tenía este hombre. Y yo en ese momento a Paul Gauguin no lo conocía, pero ni en pelea de perros, en la calle. Nunca lo había escuchado ni siquiera nombrar. Y si me lo había nombrado alguien, no había prestado yo atención. Pero en ese momento, que era clave para mí, porque era justamente cuando se estaba cocinando mi vocación, o sea, mi vocación ya venía de antes, pero digamos que yo me estaba acercando a ella de una manera más consciente. Paul Gauguin entró en escena como un modelo, también, como un modelo a seguir, ¿no? Que vivió fuera de Francia también, que eso es importantísimo. Claro, que se fue a vivir a Tahití porque se quería separar de la civilización. Otra vez, esta es una persona con un sentido gregario totalmente atrofiado o simplemente inexistente, ¿no? Porque había sido corredor de bolsa, había sido marinero, pero lo que él quería era pintar. Entonces, en un momento dado, mandó al carajo todo, incluyendo su familia, o sea, su mujer, sus hijos, y desde el punto de vista de alguien que sí está correctamente inserto en la sociedad, Paul Gauguin era un miserable, ¿no? O sea, un infeliz al que mejor era meter en la cárcel, porque era un desgraciado que había abandonado a su familia por irse a pintar, como si fuera un capricho. Pero resulta que lo que lo movía a él era su vocación. Era que si él no pintaba, él se mataba o mataba a alguien. Entonces era buena idea para la humanidad que el hombre se pusiera a pintar. Así me sentía yo. Y sin ir muy lejos, así todavía me siento yo. O sea, si yo no pudiera escribir ahora, estaría metido en más problemas de los que a veces me meto, ¿no? Porque el hecho de poder dedicar gran parte de mi energía y mi tiempo a escribir es hacer las paces conmigo mismo y con el mundo que me rodea. Entonces hay afinidades, como los que mencionó también Miguel, ¿no? Con Valle Inclán. O sea, Valle Inclán es totalmente otra época, ¿no? Ni siquiera es cerca a ser un personaje contemporáneo, pero sus rasgos de personalidad, sus actitudes, sus propios trabajos literarios, yo los leo y cuando los leo digo, bueno, es como si yo pudiera escribir algo así. Y es porque los espíritus son afines en todas las épocas de la historia. Y eso realmente es un estímulo, es un aliciente. No para copiar a los otros, sino más bien para tomar de los otros ese coraje, esa determinación y seguir adelante, ¿no? Bueno, voy a decir algo, ¿no? Porque soy el único que te considera poeta. Pero eres un vanidoso, porque la poesía es la que escoge que luego escribas. ¡Ah! Pero lo llevas dentro. Otra cosa es que no la escribes. ¿Y qué te iba a decir? Es que yo me identifico contigo mucho. Y una batallita que te puedo decir, por ejemplo, hasta qué punto, con Franco, que creo que todos sabréis quién era, ¿no? Yo a los 17 años ya estaba buscado en búsqueda y captura por pertenencia a banda armada. Es que coincidimos en un montón de cosas. Es verdad. Sí. Y creo que por dentro también, vamos, no, de hecho,
toda la... Es que lo diré en poesía, ¿no? Porque lo bueno de la poesía es que resume lo que tú has dicho, por ejemplo, pues, unos versos de Gabriel Celaya, ¿no? Maldigo la poesía de los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía del que no toma partido, partido hasta mancharse. Es lo bueno de la poesía, es lo que resume, ¿no? Es verdad. Y lo que hablas de Perú, a mí es que me llamó la atención cómo lo quieres, ante todo y principal, me da igual la forma. Hay una frase así que no recuerdo ahora si es de Ortega, de Unamuno, pero que lo dice todo, puede que hasta de Machado. España me duele. Sí. Es que yo te digo que al identificarme solo puedo decir cosas buenas, me gustaría decir algo malo. Que no puedo. Yo lo que... Es que me caes bien hasta como persona, joder. Lo que sí estoy seguro es que si nuestros caminos se hubieran cruzado antes, Miguel, estoy totalmente seguro que a ti y a mí nos hubieran botado a patadas de varios recitales de poesía. Es que ya te digo, me identifico. Cuanto antes has leído, Eso es verdad. De repente estabas en el suelo, uno aprende también. La escena que está en el suelo, seguro los dos, en vez de uno solo, los dos. Es cierto. Yo soy, aparte, lo digo con orgullo, soy exalcohólico. O sea que esto que estoy bebiendo es bebida energética. Ya. Considerando además la hora en que tú estás allá en Valencia. No, pero Miguel a estas horas está como en casa, no tiene problema. Yo escribo solo de noche. Bien. ¿Tú cómo lo haces a todo esto? ¿Cuál? A mí me preguntas, perdón, no te escuché esa última parte. Me refiero yo, por ejemplo, solo puedo escribir de noche de siempre. Sí. Si tú tienes alguna manía de ese tipo, todo el día estás... Bueno, no, la verdad, yo escribo en cualquier momento. En realidad no tengo, digamos, una disciplina establecida, no tengo una rutina marcada para eso, sino que también como el trabajo que yo tengo me da bastante flexibilidad con los horarios. De hecho, no tengo un horario formal. Yo puedo organizarme en mi propia agenda de trabajo cada día. Dependiendo la carga que tenga, también me dedico a escribir un poco cada día. Y eso puede ser en cualquier momento del día. A veces es en la madrugada, a veces es al mediodía, a veces en la tarde, en la noche. Y no son periodos largos tampoco. O sea, yo escribo máximo, cada vez que me siento frente a la computadora, 1 hora, quizás 2, cuando ya es un exceso, ¿no? Pero después la verdad es que me canso y me aburro y me voy a hacer otra cosa. Pero luego puedo regresar en el mismo día a seguir escribiendo. Porque lo que sí hago es que cuando tengo un proyecto entre manos, como ahora mismo, que estoy trabajando en un nuevo libro para publicarse el próximo año, escribo de manera continua, ¿no? Que no significa diaria. Sí, está claro. Pero es regular, es continua. Pero sin pausa. Me organizo para poder avanzar, me establezco también en cada caso ciertos plazos para poder cumplirlos y que eso me sirva de estímulo para llegar al final de una fase y empezar la próxima. Entonces así le voy dando varias vueltas al proyecto mientras está en curso. Que probablemente el momento más importante es el que pasa entre página y página, ¿no? Cuando uno escribe es porque ya procesó todo, obviamente que pasa algo frente a la computadora, frente a la máquina, pero los intervalos, ¿no? Los intervalos, yo soy gran inspirador en la ducha, mis cuentos y mis novelas salen, 90% pasan abajo del agua, digamos. Sí. Pero, o caminando por la calle o por donde fuera, esos momentos son, por más que uno no esté trabajando en el material, está trabajando, ¿no? Correcto. Sí. Sí.
Me pasa muy a menudo porque efectivamente, o sea, me ha pasado muchas veces con algunos libros que los borradores los he escrito incluso, o partes de los borradores los he escrito en el semáforo, esperando que me cambien de rojo a verde para seguir adelante, ¿no? Entonces, porque como es algo que está activo todo el tiempo, por más que yo esté haciendo otra cosa, eso viene continuamente a mí, ¿no? Porque puede ser que estoy manejando y en la radio escucho una canción, eso inmediatamente me conecta con algo, o veo una película y de repente que estoy atrapado o entrampado en resolver un asunto de un episodio, se libera, ¿no? Aparece como una luz y encuentro una solución. Entonces, todo el tiempo los sentidos están activos y están enlazados a ese proyecto. Entonces, en cualquier momento aparece y tomo algunas notas y luego ya busco la forma de sentarme para trasladar esas notas a la computadora. Lo cual también es un proceso bien productivo porque a veces trasiego las notas más de una vez. De una nota que escribo en el teléfono, por ejemplo, la paso a un papel o viceversa y luego la traslado al Word. Entonces, en ese intercambio van surgiendo también mejores ideas y se va afinando un poco el trabajo. Por ejemplo, yo cuando estoy escribiendo y tomo notas, tengo 27 libretitas enanas que donde apunto, ¿no? Entonces, yo apunto, tomo la nota, se me ocurre la idea, tomo la nota. Y luego, cuando transcribo el texto, nunca tomo la nota, o sea, nunca las uso. Tengo todas las notas tiradas, nunca las uso, pero en los textos acaban saliendo. Este es igual. Todos tenemos un cuaderno al lado de la cama. El cuadernito siempre. Yo por el día tomo notas que luego por la noche desarrollo, pero claro, todo el día estoy... Sí. O sea, yo siempre, toda la vida me conocen los amigos con siempre unas cuartillas plegadas en el bolsillo y un bolígrafo pequeñito, ¿no? Eso está claro. Somos como los curas y los policías. Es cierto. A veces yo tomo nota y no entiendo tres carajos lo que escribí después. Eso me pasa también. Y muchas veces digo, y termino botando el dichoso papel y después me acuerdo y digo, ¿qué rayos? El que no pidió alguna vez una servilleta desesperada en un café. Así es. No se por favor, una servilleta. Y una muchas servilleta veces de papel. ni te acuerdas. Sí, pero luego es lo que dice él. Luego lees la nota y dices, ¿qué pone? ¿Qué carajo dice acá, de verdad? Es cierto. Sobre todo cuando hablo de otra época, llevaban ya, no sé, 8 cervezas. Empiezan los problemas con caligrafía, sí. No te creas, a veces no hace falta las cervezas para que haya problemas con la caligrafía. No, pero yo lo añado porque pasaba. Aún pasa. No pasa. Claro. ¿Tú crees que este trabajo, esta novela, Fernando, de todos tus trabajos, tú la encumbras, te gusta más que las otras? Por ejemplo, aquella que se presentó el año pasado. Nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Ajá, nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Esa, ¿no? Esa era, sí. ¿Cómo tú la comparas? ¿Cómo tú, o sea, tú mismo, como sé tú mismo crítico, ¿verdad? Me gustaría verte en esa posición, tener que escoger una sobre otra o decir algo interesante, ¿verdad? Comparando esa, aunque tienes otro escrito, lo sé. Sí. Pero no sé, yo como que veo que tienes una afinidad muy grande con esta que presentaste ahora. Sí, no, yo creo que cada uno de mis libros representan una etapa en el proceso, ¿no? De evolución. Cada libro para mí representa también un desafío que yo mismo me pongo, porque una de las cosas que trato de evitar es dar vueltas alrededor del mismo tema, ¿no? Los quehaceres de un zángano
era una necesidad de poner todo en orden por dentro, ¿no? Porque si comparo ese libro, Los quehaceres de un zángano, solo con el siguiente, que es Polvos ilegales, agarres malditos, me doy cuenta que también hay una diferencia bastante notoria, no me gustaría decir que notable, pero notoria al menos, en el uso del lenguaje. En el uso del lenguaje por un lado. Luego, la construcción propia de la historia también difiere bastante, porque ya no es el caos de los quehaceres de un zángano, el aparente caos de los quehaceres de un zángano, sino ya más bien hay una historia paralela que corre en carriles separados, pero que en algún punto o en varios puntos convergen, ¿no? Entonces, y después de ahí salto, por ejemplo, a Brindis, Bromas y Bramidos, que es típicamente un libro de relatos, que están reunidos en secciones, en 7 u 8 secciones, tomando como denominador común el tema que se aborda en cada uno de ellos. Entonces, en cada libro trato de hacerme yo la vida más divertida, ¿no? Y eso no es que me haga la vida más fácil, sino que trato de entrar en terrenos nuevos, en algún sentido también desconocidos, para explorarlos y sentirme cómodo en algún momento dentro de ellos. Y eso pasa cuando yo noto que comienzo a manejar la historia. Porque en un principio, la historia no es que me maneje a mí, sino que me revuelca. Me tira para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, se deshace de mí. Entonces, como que me obliga a buscar nuevos ángulos también por dónde entrarle a la historia para poder contarla como yo quiero contarla y como yo siento que tengo la posibilidad de conducir el proceso. Entonces, cada libro, en ese sentido, es una experiencia nueva y reveladora al mismo tiempo, ¿no? Porque también voy escogiendo temas que no he tocado a fondo en libros anteriores. Ya que mencionaste, por ejemplo, Nada sale bien cuando esperas que todo salga mal, el libro que publicamos el año pasado, ahí, por ejemplo, abordo el tema de el ambiente laboral, por un lado, en una parte del libro, y en el otro es la educación. Nunca antes me había referido de manera consistente a ninguno de esos dos temas. Entonces decidí que esta era mi oportunidad. Y para hablar acerca del ambiente laboral, escogí una figura que era una cadena de prostíbulos rodantes. Y para hablar acerca de la educación, se me ocurrió que una buena figura podía ser una escuela de sexo oral, organizada por hombres para instruir a otros hombres en el arte del sexo oral para satisfacer a otros hombres. Sí, pero entonces, como medio de vida. O sea, claro, como medio legal además como medio legal de subsistencia. Claro, pero, claro. Eso lo hago con el propósito de salirme de los moldes, ¿no? De romperlos, porque no me siento cómodo contando historias de este tipo si, por ejemplo, las escenificara en un colegio de educación primaria o secundaria o una universidad. Me moriría yo mismo de aburrimiento. Y si la parte laboral la describo dentro de una empresa o una organización de algún tipo, sería igual. Entonces trato de buscar espacios diferentes. Y en ese sentido trato yo de evolucionar, ¿no? De salir de mí mismo todo el tiempo para encontrar nuevas formas de expresión. Fíjate, eso es bien cinematográfico porque comentaba con un director de cine de aquí de Puerto Rico hace como, creo que fue este mismo año,
él estaba hablando en una de mis clases. Él se llama Alex Santiago, hizo una película maravillosa titulada Las vacas con gafas, que a pesar de que el título suena cómico, es realmente una película muy seria. Es la historia prácticamente de un pintor que se está quedando ciego y que quiere acercarse a una hija que está teniendo problemas con ella, y máxime que también le han pedido hacer unos cuadros para una nueva exhibición, entonces él se siente impotente y no puede hacerlo. Entonces todo esto se conjuga, ¿verdad?, en una serie de insatisfacciones. Yo llevé al cineasta a la clase y le estaba hablando a mis estudiantes de un curso que hay de cine sobre una historia, y todo el mundo quería hacer películas de zombies, ya tú sabes de lo que Sí. piensan los jóvenes. Y un muchacho pues le dijo la historia, le dijo, bueno, búscate algo muy particular en tu historia que te pueda llamar la atención, porque películas de zombies hace todo el mundo. Ajá. Así que eso que tú dices, ¿verdad?, de buscar el espacio, de salir, ¿verdad?, de esa zona que es bastante cómoda, porque uno puede hablar de problemas sociales y todo esto, pero cuando tú miras a ver 3 o 4 historias que hablan del mismo problema, por ejemplo, el desempleo, pues se va en lo mismo. Y sin embargo, una de esas historias tiene algo particular que la destaca por encima de las demás, que es lo que tú estás diciendo, ¿verdad?, en ese proceso. Sí, y otra cosa muy importante que tú has dicho, Alberto, para mí es esto del título de la película, que puede sonar cómica, pero en el fondo está tratando un tema muy serio. Eso a mí, cualquiera sea el arte del que hablemos, es lo que siempre me ha llamado la atención, me ha atraído, porque creo que el humor es la mejor manera de tratar temas serios, ¿no? Primero porque un título de esa naturaleza capta la atención de los demás. Y los demás vienen a buscar algo, y cuando entran, se encuentran con otra cosa completamente diferente. Y eso me parece que además de inteligente, es educativo, ¿no? Entonces, y el humor tiene ese poder de que, siendo algunas experiencias de la vida tan duras y dolorosas y tristes, y muchas veces frustrantes, el humor las puede convertir en algo que te permite ver la solución, o sea, cómo salir de ahí. No quedarse en la queja, en el lamento, en la rabia, que eso provoca solamente, sino tomar una actitud productiva, ¿no? Entonces, eso a mí me parece crucial. Y por eso cuando hablábamos hace un rato de las películas de Buñuel y de Woody Allen y de muchos otros, Mariano mencionó a Kubrick. Kubrick también tiene películas así. Kubrick tiene películas de todo tipo y tiene algunas películas que son puro sarcasmo, ¿no? Claro, sí. Pero permiten mostrar toda una realidad incluso peligrosa. Cuando se hablaba de la crisis de los misiles y todos los demás, él se tiró una película que era con Peter Sellers, que era una comedia, pero al mismo tiempo era una crítica salvaje al sistema de aquella época. Entonces, eso me parece una herramienta muy poderosa y que yo también intento utilizar en beneficio de los libros. El humorismo, el humor es bien importante. Hace varios años, yo creo que fue en los 90, si no me equivoco, en un periódico aquí en Puerto Rico. Y tengo que hacer referencia a Puerto Rico porque es donde vivo y donde prácticamente casi no me he movido gran parte de mi vida. No me he movido. Soy el viajero en móvil, aparte de 5 años que viví en los Estados Unidos. Él escribía sobre la importancia del humor en la literatura y lo mencionaba y lo destacaba. Está hablando de Juan Antonio Ramos, un escritor, uno de nuestros mejores cuentistas, surgido al albergue de los años 70. Y de pronto él escribe eso y se va en el vacío porque mucha gente en Puerto Rico, los críticos, no le interesa la literatura humorística. Y sin embargo, hace unos años atrás surgió este novelista llamado Alexis Sebastián Méndez, un chico que estudió ingeniería, que se hizo crítico de cine de un periódico aquí en el país muy importante. Escribía muy buenas críticas de cine, incluso críticas que a veces, si la película era mala, la despachaba en 2 líneas y no hablaba de la película. Claro. Hasta el punto que lo castigaban, o sea, los estudios
Lo castigaron. Pues tú no vas a entrar a los cines a ver ninguna de nuestras películas. Él siempre se iba y pagaba el ticket y entraba y escribiera lo que da la gana. Él escribió 2 novelas recientemente. Una de ellas fue en el año 2019, perdón. Aquí en Puerto Rico se dio un episodio de que los puertorriqueños sacaron del gobierno al gobernador que había sido electo 2 años antes. Eso nunca se había visto en este país. Aquí la gente fue a las calles, llenaron el área metropolitana y en la capital, y el gobernador se tuvo que ir, o sea, prácticamente. Entonces él hizo una novela a partir de ahí llamada La noche que Ricky renunció, que se llama Ricardo Rosselló, le decían Ricky. Y era una novela bien loca, bien extraña, hasta que el perro de él le hablaba al gobernador y cosas así. O sea, una cosa surrealista, pero comiquísima. Y yo creo lo que tú dices, que quizás el arma más seria para poder enfrentar esta realidad que vivimos es el humor por necesidad. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, nosotros hay un escritor, Osvaldo Soriano, también argentino, que ha hecho unos libros maravillosos, particularmente, como contaba Alberto, políticos, tratando lo mismo, con una capacidad increíble, hasta bizarra en algunos casos, hacer pasar tragos históricos amargos de una manera. El humor es una. Todo, en el cine también, ¿no? En el cine nos mostró unos cuantos ejemplos del humor al servicio de sortear situaciones más ásperas de la vida. ¿Sí? Es verdad. En realidad el humor está presente en la pintura también, ¿no? Por ejemplo, otro movimiento que a mí me influenció desde muy temprano, cuando lo descubrí, fue los dadaístas. Y los dadaístas, que llegaron al planeta antes que los surrealistas, era todo comedia, era la comedia del absurdo. Pero ese absurdo no era solamente por regodearse en el sinsentido irresponsable e inmaduro. No, ese absurdo era para ellos la respuesta que tenían como individuos y también como grupo a toda la barbarie y el horror que habían vivido ellos y el mundo durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, y cómo esa Primera Guerra Mundial dejó no solamente a Europa, sino afectado al resto del planeta, los afectó a ellos también, no solo mentalmente, económicamente, socialmente, moralmente, sino sobre todo espiritualmente. Y entonces, como resultado, ¿qué salió? El dadaísmo. Era como una locura cómica, ¿no? Uno ve pinturas dadaístas, también se hicieron a veces algunas películas, algunos textos, pero parece que no tuvieran sentido. Y es al contrario, están simplemente explicando lo que pasó y lo que quedó después de haber terminado la Primera Guerra Mundial. Y a Tú nos mencionas en el poemario, Fernando, en el poemario tú mencionas a los dadaístas, dices algo sobre el dadaísmo. Correcto. Eso a mí claro, me llamó la atención. Pensé en Tristan Tzara, ¿sí? El Cabaret Voltaire, los performances que nacen en ese momento. Algo como el performance que no se había dado nunca. Lo crean ellos, prácticamente, claro. Y esa actitud que ellos tenían, de la cual yo me enteré en esos años, estamos hablando de mediados de los años 80, fue también para mí como una inspiración, porque ver a estas personas revolucionar el ambiente cultural de su época, o sea, prácticamente sentándose en las narices de todo el mundo, eso también fue lo que a mí me marcó un camino. O sea, yo decía, si ellos lo hicieron, ¿por qué yo ahora no lo puedo hacer? Salvando las distancias y las épocas, yo vivía en esa época en el Perú, que estaba atravesado por todas partes a causa del terrorismo, la inflación, el desgobierno, crisis política, moral, social, económica, que parecía que no iba a acabar nunca. Entonces era un panorama completamente sombrío en el que todos vivíamos. Y yo, en esa época,
con mis amigos en el barrio donde yo vivía, no encontramos mejor manera que de enfrentarnos a esa inseguridad, a ese temor, a esa desorientación, que drogándonos como animales todos los días de nuestras vidas, ¿no? Y en el caso mío ya en particular era, además de eso, era escribir. Los otros hacían otras cosas, pero el que se dedicó a escribir era yo. Entonces yo escribía a veces hasta en las paredes de las tiendas donde nosotros nos reuníamos y demás, y causaba también como un revuelo, una tensión. Y eso también me gustaba, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, la vocación fue tomando un poco más de seriedad hasta que se convirtió realmente en un propósito de vida. Bueno, Y yo, bueno, perdón, sí. una última. No. Habla tú, Relacionado a luego las voy yo. poesías, confieso una cosa, recién la poesía, yo salté el índice, fui directamente a las poesías, no quería ver qué venía. Y me pasó a la mitad que dije, acá hay una cosa dadaísta. Y cuando me encontré al final que aparecían las poesías dedicadas a Dada, dije, ok, tan desacertado no estuve. Pero bueno. Es verdad. Sí, además, hay otro detalle. También me recuerda los poemas de Bertolt Brecht. Los poemas de Bertolt Brecht son un poco en esa línea. O sea, son de un surrealismo total, pero también son patada en el hígado, despacito, bien dada. Los poemas de Bertolt Brecht. En el fondo para mí, Metal Mecánica, siempre he pensado, y a ti te lo he dicho, que es como si fuera un texto que hubiera encajado perfectamente en esa época, en la época de ellos. En la época de los dadaístas, en ese principios del 20, hubiera encajado perfectamente. También es cierto. Lo he visto yo también así, y precisamente por lo que mencioné hace un rato acerca de esas afinidades, ¿no? Naturales que hay, y que uno no controla, simplemente que las descubre, que están ahí mucho antes. Bueno, ¿alguien más? Sí. No, Estefanía. Miguel parece que tenía algo. Si quiere hablar alguien más, he dicho. No, lo mío es muy rápido, porque por lo mismo, porque es volver a que me identifico y tal, ¿no? Quizá a mí en ese camino me quedaron muchos amigos muertos y eso me marcó mucho. También soy mayor que tú. Sí. Te diré que, por ejemplo, vuelvo al sentido del humor, y creo que fue Oscar Wilde, no lo sé, creo que sí. El sentido del humor es la máxima expresión de la inteligencia. Y mi experiencia me lo ha demostrado, ¿no? A medida que mayor me hago, tolero menos a los imbéciles. Me perdonen los imbéciles. Me perdonen los imbéciles. En eso yo también me identifico totalmente. Y te diré que, por ejemplo, cuando hablas de la masturbación, ¿no? A mí, una nota que tomé en un paréntesis pequeñito, pongo, es la impresión que me dio y me quedó. La masturbación es un arte. ¿No? Sí. Y luego en grande, que es, te lo digo ahora, lo esperaba al final, sobre todo en los dos libros eres auténtico. No sé si allí mismo a qué quiere decir auténtico, que es ser uno, ¿no? Ajá. es llevar tu propia marca y ser fiel a ella, claro. Sí, es verdad, y me has hecho acordar otra cosa también que me gustaría compartir con ustedes, es que desde que yo estaba en el taller de creación literaria en el Museo de Arte de Lima, y todo el mundo hablaba de los grandes escritores universales, ¿no? Incluyendo, por supuesto, los latinoamericanos. No habían referencias o líneas siquiera, mucho menos historias, episodios, en el que se abordaran temas cotidianos, mundanos, ¿no? Todo era trascendental, todo era solemne. Y otra vez yo decía, ¿por qué?
¿Por qué siempre tiene que ser así? O sea, la literatura no tiene entrada en otros espacios de la actividad humana. Entonces, a raíz de eso fue que más tarde, años más tarde, surgió un relato que está en otro de mis libros, que se llama El arte de cagar parado, ¿no? Porque eso es, otra vez, no es una invención mía. El arte de cagar parado, por supuesto, es un título que puede ser tomado en sentido figurado, pero también en sentido estrictamente real. Porque hay gente, hay personas, hay seres humanos que defecan de pie. Entonces, pero si yo digo el arte de defecar de pie, ¿cuál es la gracia que tiene? ¿Qué gracia tiene? ¿No? Pero si digo el arte de cagar parado, no sé si tenga la gracia, pero por lo menos suena diferente. Y a mí me gusta más decir el arte de cagar parado, ¿no? Porque simplemente lo encuentro más divertido. Pero la historia que hablo ahí es precisamente acerca de eso, de los traumas y los conflictos que puede tener y que de hecho tiene un individuo. Con el estreñimiento. Con sus propias cuestiones intestinales o su falta de control acerca de algunas funciones naturales. Entonces, ahí está. Ese es el aporte que yo quiero hacer. En el otro libro, en La cocina del infierno, está el Comando Meón, que es este servicio a la comunidad que organizan un grupo de jóvenes que se reencuentran siendo ya adultos, mayores, para castigar a través del escarnio a aquellos que les gusta orinar en la calle, como si estuvieran en el baño de su casa. Orinan a la luz del día, a la vista de todo el mundo. Entonces, creo que la literatura no está reservada para ciertos temas solamente. La literatura está en todas partes, donde uno quiera verla, ¿no? Si fuera poeta diría, ¿no? Como alguien dice, o sea, la poesía está en todas partes, uno solo tiene que encontrarla, tiene que reconocerla. Entonces, en el caso de las historias que yo cuento, prefiero buscar estos matices, ¿no? Una escuela de sexo oral, de hombres para hombres, una cadena de prostíbulos rodantes y cosas por el estilo, ¿no? Porque me parece que son elementos como para armar una fiesta, para divertirnos todos juntos, ¿no? Sí, Entonces, el bestseller, que son los escritores que para poder vender los libros se dedican a hacer, como son talleres de striptease o hacer sí, striptease directamente. presentaciones de striptease, son escritores que no tienen éxito literario, o sea, no venden sus libros ni a la familia, entonces dicen, bueno, ¿qué podemos hacer? Y deciden reunirse para hacer shows de striptease, pero a señoras ya ancianas, ¿no? Para no tener que verse enfrentados a situaciones embarazosas. Y entonces de esa manera recaudan fondos para poder seguir viviendo. Porque para poder publicar los libros. No, es que recaudan fondos para publicar sus libros. Porque vender libros es algo que está completamente fuera de su alcance. Entonces, ese es el universo que yo trato de construirme para estar yo ahí en el medio, disfrutando, divirtiéndome y compartir eso con otros, ¿no? Que algunos también lo disfrutan y se divierten, y otros probablemente no les llaman ni siquiera la atención, pero me parece que está bien, porque como dije al principio, ese es parte del juego. Yo creo que el arte ha de ser provocador en esencia. Yo también, sí, y siempre me ha quedado marcada una frase que leí una vez de Georges Bernanos, este escritor francés, que decía que si no vienes para perturbar, ¿a qué vienes? ¿No? Y eso para mí es como una ley. O sea, desde que yo recibí ese garrotazo en la cabeza cuando leí esa frase, me quedó marcado como camino de
de vida en el campo de la literatura. De eso se trata. Y no se trata de ser, de ofender a nadie, aunque a veces es inevitable, ¿no? Pero de lo que se trata es de perturbar, de causar una perturbación que puede ser en muchos casos, desde mi punto de vista, saludable. Un momento, bueno, yo tengo un poema que creo que lo resume lo que has dicho. Dios también se hace pajas. Ya está publicado el libro. Sí, Si es que... sí. Y en Poesía Metalmecánica, si no te acuerdas mal, yo tengo una línea que también dice algo parecido. De hecho, literalmente dice, Dios no creó al mundo. No creó el mundo, lo defecó. Lo defecó. Así es. Y esa es la sensación que muchas veces yo he tenido estando en el medio del mundo, ¿no? De la sociedad, de las formalidades y las solemnidades y de la estupidez, como tú decías, Miguel, ¿no? Entonces, me pareció que era buena idea compartirlo con otros. Me sale un chiste malo con lo que llevabas hablando últimamente, ¿no? Lo digo, no, sabes cómo soy, ¿no? De tanto de mierda y tal, parece que estés pensando con el culo. Pero es que esa es la realidad. He avisado que era muy malo, lo he avisado. No. Tranquilo. No. Es que acá el problema que yo tengo es que de todo lo que estamos hablando yo me identifico con todo. ¿Ah? Porque creo que de eso se trata el ser humano, ¿no? O sea, estamos llenos de contradicciones. Tampoco me gusta a mí, como tú decías, Miguel, ¿no? El hecho de ser auténtico es para mí no querer dar una imagen que no soy, ¿no? O sea, como escritor, yo soy esta persona. No soy otro, no quiero ser otro. Entonces, el ser humano está lleno de contradicciones, tiene un montón de matices, ¿no? No todos somos terriblemente buenos o inmensamente malos, sino que tenemos diferentes tipos de reacciones y creo que de eso también se trata la literatura, de componer personajes que tengan esas características. Yo creo que tiene que ver con la búsqueda de autenticidad en un mundo inauténtico. Ya eso lo había dicho algún crítico en algún momento. Sí. Y rescaté la idea porque, si no me equivoco, era un crítico estadounidense, porque vuelvo a los escritores de mi país, aquí en los años 80, y yo creo que tú también te forjaste bajo el albergue de algo similar. En la época, en Perú, se dio una serie de escritores que estaban buscando eso precisamente, cómo afirmarse independientemente de sus contradicciones y sus problemas y sus vainas, como dicen los dominicanos, en un mundo tan hostil y lleno de trampas y de sombras, ¿verdad? Y de espejos. Es el individuo tratando de ponerse sobre sus propios pies y presentar su cara, que para nosotros es cómica, para nosotros es degenerada, para nosotros puede ser muchas cosas, pero sigue siendo una cara auténtica. Exacto, sí. Totalmente. No hay nada más difícil que eso, que ser auténtico. Que además te reconozcan, que tengas tu propia marca, que cuando te lean digan, ah, este es fulanito. Eso es dificilísimo, pero con Fernando Morote pasa. Tú cuando has leído varios textos de Fernando Morote, cuando lees uno dices, ah, este. Sí, ya lo ves. No lo digo en el sentido de Fernando, o sea, como escritor. No, ya lo sé, pero yo lo pongo en un ejemplo. Es como el individuo que diga, porque, bueno, tú escribes, yo escribo todo lo que están aquí escribimos. Y mucha gente no toma eso en serio. O sea, ¿qué diablo está diciendo ahí? ¿Qué es lo que pasa con ese individuo? Claro. Bueno, pues el individuo está buscando ser el mismo, o sea, todo, ¿verdad? No sé, Fernando, si quieres. Sí, yo pienso que es que las personas vivimos, creo, también en diferentes frecuencias y sin duda lo que sentimos nosotros, por ejemplo, ¿no? Como escritores, solamente lo pueden comprender otros escritores. En mi caso personal ha sido que desde el principio, dentro de mi propia familia, siempre tuve problemas para que comprendieran y aceptaran que yo quería ser escritor, ¿no? Porque
todos ya tenían la expectativa formada de que yo fuera abogado. Pero no solamente que fuera abogado, sino que además fuera un abogado exitoso, ¿no? Y que como consecuencia de eso me volviera rico o millonario. Y bueno, pasar de esa imagen a querer ser escritor, el resultado es, bueno, parece que este chico es un imbécil, ¿no? y he tenido que aprender a vivir con esa, digamos, desaprobación en un principio, que luego ya se convirtió en una conformidad de parte de ellos, pero que no significa que les haya cuajado del todo. Porque como dices, Alberto, a mí también me pasa, aún ahora, que dentro de mi entorno familiar yo ya estoy establecido y ellos han aceptado completamente de que soy un escritor, aunque no es lo único que hago. Muchas veces, aunque no me lo dicen directamente, las reacciones, las actitudes y algunas respuestas es como que estás perdiendo el tiempo y nos estás haciendo perder el tiempo. Pero creo que esa es una realidad común a todos los que nos dedicamos a escribir. Y esto también me lleva a mencionar algo que es la relación que hay, por lo menos en mi caso, entre la vocación y la profesión, ¿no? Profesión para mí es lo que hago para ganar dinero, pero vocación es lo que hago para realizarme como persona. Y en algún momento yo me lamentaba de que esas dos actividades, en mi caso personal, no fueran lo mismo, ¿no? Envidiaba a la gente que decía que ganaban dinero haciendo lo que les gustaba. Y yo decía, ¿cuándo llegará ese día que yo pueda hacer lo mismo? Felizmente no ha llegado, espero que no llegue, porque el día que yo comience a ganar dinero por escribir, probablemente voy a comenzar a odiar escribir. Porque hoy en día escribir, bueno, y siempre lo ha sido, pero hoy con mayor grado de conciencia, escribir es para mí como esa salida productiva del tóxico que representa hacer otra cosa para ganar dinero, ¿no? No están peleadas las dos cosas, pero sé que se alimentan mutuamente. Y ahora ya no me lamento por eso, sino que al contrario. Creo que soy afortunado al tener una actividad para una cosa y otra para la otra. Bueno, eso una. Y luego que también el hecho de no estar satisfecho, o cosas como la guerra o el racismo, estas cosas en la vida alimentan la creación. O sea, no es, sí, estando satisfecho en un butacón con 20.000 libros vendidos antes de escribirlo, te apoltrona. Por supuesto, hay excepciones, pero normalmente creo que esto pasa. Y también decía, por ejemplo, Cervantes, año de hambrunas, buen año de cosecha de poesía. Hace falta una lucha interior para poder crear bien, auténtico. Sí. Eso pienso. Yo creo que ese es un estímulo muy grande, efectivamente, porque, por ejemplo, el trabajo que desarrollo para ganar dinero me somete constantemente a cuestiones críticas, desesperantes, frustrantes, porque trabajo en una industria que la gente tiene capricho tras capricho o ataque de pánico tras ataque de pánico, y soy yo el que tiene que correr a ver cómo resuelve situaciones que se presentan de un momento a otro. Creo que eso, que es tan convulsionado el campo de acción, favorece, como tú dices, Miguel, mis procesos creativos. Porque en medio de toda esa ráfaga de situaciones complicadas, muchas veces han aparecido para mí ideas y en otros casos también soluciones a problemas relacionados con mi actividad de escritor.
sirva como ejemplo. Yo soy un convencido ya de hace años que la mejor poesía ahora mismo del mundo la están escribiendo los palestinos. Seguramente. Bueno. No, son el 28 español. No, a ver, yo estoy también, a mí los palestinos me encantan, pero creo que ya son las 4, bueno, son ya llevamos, esto ya se ha extendido mucho, ha estado muy bien, ha estado fantástico, muchísimas gracias por haber venido y bueno, para la próxima ya os buscamos, porque todavía tenemos más, vamos... yo creo que antes de que acabe el año va a salir un libro que es doble, que es son 2 libros de relatos de Fernando Morote que todavía no estaban reeditados, que los voy a reeditar ahora. Se van a reeditar más o menos para Navidades, que son Brindis, Bromas y Bramidos y Melodías en la Orquídea. Y para el año que viene empieza una colección de inéditos. Y el título de ese libro nuevo, que va a ser, digamos, una fusión de 2 libros publicados anteriormente, es El alcohol despeja la mente. Y la cortesía arruina al hombre. Y el subtítulo va a ser Y la cortesía arruina al hombre. Ya que hemos estado hablando de estos títulos que pueden generar... Estamos hablando de Bukowski. Otro poeta. ¿Lo dije, cuando dije el alcohol despeja la mente, Miguel se agarró la cabeza, yo no sé por qué. Pero se fue a buscar a Bukowski, se fue a buscar a bendito Bukowski. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber venido. La verdad que he disfrutado mucho el momento junto a ustedes y espero que podamos encontrarnos pronto nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Que pasen Saludos a todos y un gusto conocer.